Pues gloria a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a disponernos, dar gracias. Bendito Dios. Gracias, Padre, por tu bendición, porque podemos, Señor, escucharte a ti directamente. Gracias porque me has extraído para escuchar palabra directamente de tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, un fluir grande de tu espíritu, la unción que enseña, que redarguye, que convence, que ministra. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo todo espíritu de engaño, de estorbo. En el nombre de Jesús lo echo fuera y declaro tu paz en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Corintios 5:17, dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva creación. A ver, di conmigo: soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. A ver, digan su nombre. Yo, el viejo Iván, quedó atrás. He aquí, soy nueva. Todas son hechas nuevas. Esa es una ley de este lugar. Tú me puedes decir el currículum que traías antes, pero el día que tú recibiste a Jesús fue un parteaguas, ¿sí? Ya Dios no ve lo que eras anteriormente, ve lo nuevo que eres en Cristo Jesús. Él ya no toma en cuenta lo tuyo, lo que pudiste hacer por ti. Ay, hermano, es que yo soy bien chismoso. Y mire, para empezar, yo supe de fulano y fulano. Ese ya quedó atrás. A lo mejor tú lo estás resucitando, yo te lo enseñé, te lo he enseñado pero tú delante de Dios, Él lo que ve es: ¿de quién me hablas? Y tú le dices: Señor, siempre he sido bien miedoso, bien chismoso, etc. Él te va a decir: ¿de quién me hablas? Ese yo no lo conozco. Yo conozco el nuevo. Y tú eres manso, templado, prudente. Él te describe como una nueva persona. Y esa nueva persona está sustentada en Jesús. Él ve a Jesús en ti. Dice: de Cristo estábamos revestidos. O sea, cuando Él te voltea a ver, no ve al viejo Iván, ve a Jesús en mí. Amén. Ahora, la Escritura habla de que tú estás constituido de 3 partes. Vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Es algo muy importante en el pueblo de Dios que conozcan su ser. Esto lo aprendes en células, por eso es tan importante que te incluyas en una célula. 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo ¿qué? Todo vuestro ser. ¿De qué está constituido tu ser? Espíritu, ¿qué más? Alma, ¿y qué más? Cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tu ser está compuesto de 3. El día que tú recibiste a Jesús, ¿sí? Tu espíritu, tu esencia, tú no eres cuerpo, tú no eres esto. Aunque muchas me han visto así: este es un cuerpo. No, tú no eres cuerpo, tú nada más vives en un estuche. Tu verdadero ser eres espíritu. Si Dios es espíritu, ¿tú qué eres? Tú eres espíritu. Lo que pasa es que antes de recibir a Jesús tenías un espíritu muerto. Eras un espíritu muerto. Ahora en Cristo Jesús, Él te dio vida y eres un espíritu vivo. Di conmigo: soy un espíritu vivo. La Escritura nos describe como espíritu vivificante. Después les hablaré de eso. Dios está haciendo un proceso, así como la muerte hizo un proceso de matar primero tu espíritu, luego tu alma y al final tu cuerpo. Dice que Adán murió 930 años después de haber pecado, pero antes murió su espíritu. La palabra muerte significa desprendimiento de la vida. Eso significa, cuando alguien muere físicamente, su espíritu y su alma se desprendieron del cuerpo. Sí. Alguien tiene muerte financiera. La vida financiera de Dios está desprendida de Él. Y así en cada área. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Vino a darle vida. Dice: yo he venido a que tengan vida. ¿Y cómo? En abundancia, en una provisión extrema. ¿Estamos de acuerdo? Tu espíritu fue lo primero que experimentó vida. Así como fue el primero en Adán, lo primero que experimentó muerte fue su espíritu, a tal punto que cuando escuchó a Dios ya no lo podía. ¿Qué hizo? Se escondió porque ya estaba muerto. Así también, ahora en Cristo Jesús, tú llevas todo un proceso de resurrección en ti. Y lo primero que Dios vino a dar fue vida a tu espíritu, que vinieras a la vida. Amén. Vamos a ver esto en Ezequiel, capítulo 36,
Versículo 25, esto ya se cumplió. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados. ¿Cómo somos delante de Dios? Di conmigo, soy limpio. No, hermano, acabo de transear a alguien. La Biblia dice que eres limpio, no por tu conducta, sino porque recibiste a Jesucristo. Amén. Después van a aprender eso. Y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los voy a limpiar. Y fíjate lo que dice: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de tu carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ti ¿qué? Mi espíritu, y haré que camines en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Qué es lo que sucedió? El día que recibiste a Jesús, el Espíritu Santo entró a tu espíritu y se hizo un matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Son dos y se vuelven uno. Así dice la Escritura. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán ¿cuántos? Uno. Pues eso es lo que hizo Dios, se hizo uno contigo. Vamos a corroborarlo. Estoy hablando de los temas de la nueva creación y hoy vamos a hablar acerca de tu mente. Ahorita nada más quiero poner qué fue lo primero que vino a la vida. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17 dice: pero el que se une al Señor, ¿cuántos eres? Soy un espíritu con Jesucristo. A ver, di conmigo, soy un espíritu con Jesucristo. El Espíritu Santo es uno conmigo, o yo soy uno con el Espíritu Santo. ¿Te da gusto eso? Tu espíritu ya vino a vida. Tú ya eres un ser vivo, hablando de la clase de vida de Dios. Pero el proceso sigue. Una persona que recibe a Jesús jamás va a ir al infierno, no importa lo que haga. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús en su corazón. Pero requiere todo un proceso para dejar aquello que pueda ser malo. Y explicamos que tu ser está constituido de ¿cuántas partes? ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Después del espíritu, de haber recibido a Jesús, Dios necesita llevar a cabo un proceso con tu alma. En el alma hay como cuartos. Uno de ellos se le llama mente o razón. Otra parte se le llama memoria. Otra parte se le llama voluntad. Y otra parte se le llama conciencia. Yo se los explico como un círculo, como rebanadas de pastel. ¿Sí? Vamos al libro de Efesios, por favor. El apóstol Pablo les explicaba algo a los Efesios. Capítulo 4, verso 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no camines como los otros gentiles, que caminan ¿en qué? ¿En la vanidad de qué? ¿Qué significa la palabra vano o vanidad? Sin valor, sin peso. Y dice la Escritura, Pablo hablándole a la iglesia de los Efesios, dice: hey, no estén caminando como los demás, que ellos van en una mente vana. ¿Por qué mente vana? Cuando el hombre pecó, Dios le había advertido: el día que tú comas de lo que te dije que no comieras, ese día vas a morir. ¿Y qué es lo que sucedió? El hombre que pecó, su espíritu se alejó del Espíritu de Dios, que era el único que le podía enseñar todo. Entonces el hombre quiso empezar a razonar a Dios con la mente, pero a Dios no se le razona, a Dios se le cree. Es por eso que la gente empezó a preguntarse qué fue primero, el huevo o la gallina. Y la Biblia nos explica que fue primero la gallina, no el huevo. Así dice la Escritura, que del polvo de la tierra fue formando cada animal y se los trajo a Adán para que Adán les transmitiera vida. ¿Estamos comprendiendo eso? Pero la mente se embotó o vino a muerte, que también la Biblia la describe como estrechez. La muerte es estrechez. ¿Qué significa muerte financiera? Estrechez económica. Vivir al día. Hay gente que ni vive el día. Ya las siguientes 15 quincenas las debe. Eso es estrechez, es muerte financiera. Por eso la palabra salvación viene del griego sozo, que significa quitarte de estrechez. Y eso es lo que Dios quiere. Pero aquí Pablo les estaba diciendo: hey, ustedes ya no caminen como los demás, que andan en la vanidad de su mente. El hombre perdió la capacidad de comprender a Dios. Su mente vino a muerte.
Es por eso que la forma en que Dios piensa es más alto que la forma que piensa el hombre. Isaías, por favor, capítulo 55, versículo 8. Dice la escritura: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Y fíjate cuál es la diferencia, ¿sí? El siguiente versículo dice: como son más altos los cielos que la tierra. Una forma es la manera de andar en los cielos y otra manera es andar en la tierra. Y no hablo de gravedad. Antes del pecado, el hombre vivía las cosas del cielo aquí en la tierra. El Edén era el reflejo del cielo. El Edén era el prototipo del cielo aquí en la tierra. El hombre no se preocupaba por qué comer, nunca se preocupó por qué vestir, porque el cielo le proveía de todo. Todo era grande, todo era precioso. El Edén era eso. Es por eso que el día que el hombre pecó, perdió la capacidad de moverse en las cosas del cielo. Es por eso dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mi forma de pensar es más alta que su manera de pensar. ¿Por qué? Porque yo pienso y camino como en el cielo, pero la tierra vino a maldición. Así le dijo Dios a Adán: maldita es la tierra por tu causa, tu decisión. Entonces, otra cosa, el hombre, al perder la forma de comunicarse con Dios, que era a través del Espíritu, quiso entender a Dios a través de su manera de pensar, pero su mente vino a estrechez. Regresa a Efesios, al capítulo 4, versículo 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no camines, fíjate, ya no camines conforme a los gentiles o los incrédulos, que ellos caminan en una mente vana. Su forma de pensar y su forma de caminar es de fracaso. Y fíjate cómo la gente: ¿a dónde vas a trabajar? Voy por la papa. Siempre piensa muy limitado. Hay gente que les va muy bien, pero aún así, yo el otro día estaba platicando con un matrimonio. El matrimonio tiene mucho dinero y él decía: damos gracias a Dios porque tenemos por lo menos que comer. Digo: pues qué tragón, que tienes mucho dinero. Pero hay gente estrecha en esa manera. Hay gente muy estrecha en ese sentido. Versículo 18. Fíjate cómo se tiene el entendimiento. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Subraya la palabra entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento también se traduce como razón, o es la capacidad de comprensión. Dice la escritura que el hombre, su capacidad de comprender vino a tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Oscuridad o ausencia de ¿qué? De luz. Vino a tinieblas, teniendo el entendimiento entenebrecido. Por lo tanto están ajenos ¿de qué? De la vida de Dios. ¿Por qué? Ignorancia. Ignorancia del plan. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que nos hay, por la dureza ¿de qué? De su corazón. Y hay gente, aunque sean cristianos, viven ajenos. ¿Qué significa ajenos? Que no participas. Hay gente enferma, está ajeno de la salud de Dios. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Que no sabes que hace 2000 años te sanó y se llevó todas las enfermedades? Así dice la escritura. Hay gente cristiana que vive con pobreza. ¿Por qué? Por eso Pablo les dijo: no caminen como los gentiles, que su entendimiento está estrecho, su capacidad de comprender está muy limitada. ¿Por qué? Porque viven en ignorancia del plan, ajenos a la clase de vida de Dios. Esta palabra vida se traduce como zoé y es muy diferente a la vida humana. Cuando Jesús dijo: he venido a traerles vida y vida en abundancia, se estaba refiriendo como zoé, que significa una clase de vida eterna. Vida eterna no significa muchos años solamente. Vida eterna significa la clase de vida de Dios. Un ejemplo: Dios se enferma. Un día sí les he dicho eso, ¿no? Medio romántico, le gusta hacer: cuando llueve es porque Dios tiene catarro. Dije: no seas manchado. O sea, lo que en vez de agua son mocos divinos. Que no andes diciendo eso. Dios no se enferma. Sí, y esa es la clase de vida de Dios. Dios no tiene un seguro para gastos médicos. Dios es sano, eso es su naturaleza. Así, a ese nivel tienes que llegar tú.
¿Dios tiene problemas financieros? No, la clase de vida de Dios me dice que yo tengo que vivir abundantemente hablando de finanzas. Habla de una forma de vida diferente, pero mucho pueblo de Dios no lo está disfrutando. ¿Por qué? Porque no ha pasado el proceso de cambiar su manera de pensar. Su entendimiento sigue en tinieblas. Vamos a ver cómo los hombres perdieron ese entendimiento. Vamos al libro de Romanos y ahorita regresamos aquí a Efesios. Romanos capítulo 1 verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ojo, quiere decir que lo invisible se manifiesta visiblemente, pero el hombre perdió la capacidad de ver eso. Fíjate, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Siendo qué? Entendidas. Quiere decir que el hombre dejó de entender que el creador de todas las cosas es Dios. Por eso usaron el método científico. Hasta no ver, no creer. Sigo leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus ¿qué? Razonamientos. ¿Y qué pasó con su corazón? Necio. Subraya la palabra necio. La palabra necio es un vocablo que significa negar a Dios. A veces decimos que necio es tonto o un terco. No. Necio, su característica principal es no tomar en cuenta a Dios. En el libro de Salmos capítulo 14 versículo 1 dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ese es un necio. A lo mejor te casaste y te estás quejando de la persona con que casaste y dices: Señor, ¿por qué me mandaste esto? Y Dios te va a decir: nunca me tomaste en cuenta a mí. Nunca me dijiste: Señor, ¿con él me voy a casar? No, al contrario, dijiste: qué buenas pompas. Hay muchos que se casaron así: es que tiene un cuerpazo, mira nomás. Y ya después de unos años, ¿dónde están las pompas? La gravedad jaló, ¿sí? ¿Cuántas veces elegiste por tus 5 sentidos o por lo que sea y no tomaste en cuenta a Dios? Eso se llama necedad. Su necio corazón, o su corazón que no tomaba en cuenta a Dios, vino a tinieblas. ¿Están comprendiendo lo que sucedió? Y perdieron su capacidad de ver lo invisible. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él vino a restaurar todas las cosas y necesita un proceso. A ese proceso se le llama renovación de tu alma. Tu alma necesita experimentar la vida de Dios, y solamente se puede a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra. Cuando tú conoces la palabra, esa palabra viene a vivificar lo tuyo. Y te digo porque hay mucho pueblo de Dios que vive con pensamientos de fracaso. Hay gente que dice: hermano, pues me voy a aventar el tiro de echar este negocio aún sin dinero. ¿Y por qué está preocupado? Le digo: ay, hermano, pues ya ve las situaciones. Está usando su mente, y su mente veo que no está preparada para, todavía no se ha renovado para entender que Dios dice que todo lo que tú emprendas será prosperado. Una persona no debe un creyente no usa el miedo para actuar. Le voy a decir que sí, hermano, porque ya se me está pasando el tren. Pues que se le pase. ¿Y qué voy a hacer? Pues deje que no venga en tren, que venga en avión. Deje que venga del cielo su salvación. ¿Sí? Del tren todavía ni está la tercera parte. Hay gente que ya todo lo ve tan fracasado, y Dios te llamó a excelencia. ¿Sí? Es por eso que la gente no disfruta de las cosas de Dios, porque su mente no ha sido preparada por Dios. Dios necesita que tú experimentes salvación. ¿Cómo? Santiago capítulo 1. Vamos a empezar con el tema. Todo esto que les dije solamente era introduction. ¿Sí? No importa qué tengan, aquí se va a predicar. Si Dios los puso a predicar, aquí predica. Soy mujer, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cómo quieren que yo deje o calle a la mitad del cuerpo de Cristo? ¿No han aprendido que en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer? Así que yo voy a apoyar aquí a las mujeres que tienen el llamado a predicar, o ser pastoras, o ser apóstoles, o ser profetas. Aquí las voy a apoyar. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? Aunque se me tuerzan los demás, aunque los maridos digan: ya cállese, que no. Por eso la mujer tiene tantas palabras que decir. Santiago capítulo 1 dice la escritura:
versículo 21. Por lo cual tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, y tenemos que recibir ¿qué? Con mansedumbre la palabra de Dios, la palabra implantada, la cual, ¿qué dice? Puede salvar. ¿Qué significa salvar? ¿Quitarte de qué? De estrechar. ¿Puede salvar qué? No habla de tu espíritu. ¿De qué habla? De tu alma. Dios quiere que empieces a pensar como Él piensa. Tú estás pensando en quincenas, Él está pensando en millones. Sí, hay gente que no se pone en acuerdo económico con Él. ¿Por qué? Lo primero que llega es preguntar cuánto cuesta. Ay, qué bonito traje. Ay, ¿cómo me vería? Etcétera, etcétera. Y llegan y ¿cuánto cuesta? Ay, no, mira, como que está medio. Y ya le sigue. ¿Qué forma de pensar? ¿Qué limitado? Imagínate llegar Jesús y comprarse un traje y no hay tanto dinero en el cielo. Es manera de pensar. Dios quiere que cambies tu manera de pensar, y por eso dice recibe la palabra. La palabra recibir significa aferrarse, agarrarse, tomar y retener. Recibe la palabra implantada, la cual es poderosa para sacarte de estrechez en tu manera de pensar. Porque lo que Dios quiere es que empieces a comprobar, a conocer su voluntad. Oigan, yo quiero que entiendan, la voluntad de Dios no estaba en la tierra. No todo lo que sucede en la tierra es voluntad de Dios. Yo sé que a lo mejor se ha enseñado y dice, ninguna hoja del árbol cae sin la voluntad de Dios. Y eso no dice la Biblia. Eso dice en el Corán. Yo no sabía que fueras musulmán, pero ahí lo andas tomando. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios era un misterio. ¿Cuánta gente se murió? Pues Dios se lo quiso llevar, pero se murió de bebé. Dios quería otro angelito allá. O sea, de ese tipo de necedades se llegan a decir solamente para justificar el que ignoras la voluntad de Dios. Ignoras la voluntad de Dios. Jesús lo dijo en el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás ¿dónde? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué dice? Santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga a nosotros ¿qué? Y hágase ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo se hace dónde? Quiere decir que en la tierra no se hacía la voluntad de Dios. La gente no conocía la voluntad de Dios. Pensaba que bueno o malo era voluntad de Dios. Y fue la cruz que me mandó Dios. ¿Quién? Mi marido. Bendito Dios. O sea, en ese marido se empala. ¿Sí qué? Se crucifica pues. Ay, bendito, voy a tener que orar por tu alma. Sí, gloria a Dios. ¿Cuántas veces tú decías, bueno, por algo, ¿sí? Se ponchó la llanta, por algo Dios me mandó que se ponchara? O sea, pensamientos por ignorantes de la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice al respecto, Efesios, vamos. Yo te dije que aquí vas a aprender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y algo que me encanta es de que Dios tiene cosas buenas, solamente buenas para mí, y esa es su voluntad. Él no quiere que esté triste, ni que esté enojado, ni que esté pobre, ni mendigando. Me quiere contento, fuerte, rico, próspero, sano. Esa es su voluntad para mí. Y si yo me pongo de acuerdo, eso es lo que yo voy a tener. Si nos ubicamos, Efesios capítulo 1, versículo 8, dice: Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Necesitas una inteligencia diferente, que Él te la da. No es la inteligencia humana. La inteligencia humana se embota, no puede. La sabiduría humana dice es enemiga de Dios. ¿Sí? Tan sencillo. Te dicen, tienes cáncer, te vas a morir. Pero Dios te dijo, hey, yo te sané, pero te mueres. Entonces, ¿a quién le creíste? ¿Por qué? Porque no te imaginas, ay, yo me acuerdo que mi tía también se murió de esto y esto y esto. Ya te generaste una imagen, estás operando en una manera de tinieblas a través del miedo, del temor, y tienes lo que temiste. Y no usaste la fe. Y de seguro has escuchado que Jesús sana. Ah, sí, pero a mí no me toca. ¿Cuánta gente vive en fracaso porque piensa que no le tocó? ¿Que llegaste tarde a la repartición de milagros o qué? No se han acabado. La palabra de Dios dice que fuiste llamado a vida y vida en abundancia.
Y dice en el versículo 9, ¿para qué Dios te dio una sabiduría e inteligencia espiritual? Para que dándonos, para que puedas conocer ¿qué? ¿El misterio de qué? Subraya la palabra misterio. Esta palabra significa boca cerrada, secreto. Era un misterio, la voluntad de Dios era un misterio. Por eso en el Antiguo Testamento Job dijo una estupidez. Dios dio, Dios quitó. Eso no lo dijo Dios, eso lo dijo Job. Y muchos ahí, como dijo Job, que nada más es de recibir los bienes, también tengo que recibir los males. Bendito Dios que Job no era mi pastor. Dios tuvo que decirle, ¿por qué me estabas achacando los males? ¿Qué estuviste el día de la creación? ¿Quién hizo todas las estrellas? ¿Quién hizo todo? Fui yo. ¿Y era bueno? ¿Y bueno en qué? En gran manera. Y tú te atreves a decir que yo te mandé eso. Eso tú lo aceptaste por miedoso, no porque yo te lo haya mandado. Se murió, todo se murió, todo lo que tenías miedo te sucedió, menos una cosa. Job nunca tuvo miedo de quedarse sin mujer, y su mujer se quedó. Él no tuvo miedo. A lo mejor algún día le dijo, ay mujer, ya vete. Nunca tuvo miedo, pero de lo que tuvo miedo sí le sucedió. Tuvo miedo a quedarse sin hijos, quedarse sin dinero, quedarse enfermo. Y eso que tuvo miedo, le sucedió. Así dijo, lo que temía me sucedió, porque no aseguré mi corazón en Dios. Por eso aquí yo enseño que el miedo es satánico. Toda forma de miedo es del diablo. Eso hace la muerte, te amenaza, te vas a morir. Yo cuento una vez cuando trabajaba en el hospital, entró el diablo a mi cuarto, yo estaba acostado y me apuntó. Entró así, traje, lo vi, o sea, tuve una visión en ese momento y me dijo, te voy a matar. Y yo me empecé a reír a tal punto que hasta se enojó el diablo. ¿Y qué te ríes? Y le dije, ¿cómo vas a matar a alguien que ya está muerto y resucitar? Dice que el que ha resucitado, la muerte no se enseñorea de él. Al diablo ni a la muerte le tengan miedo, ni a sus ministros de muerte. Delante de ti van a caer, porque para ti es la vida, únicamente la vida. Dice la escritura, Él quiere que conozcas el misterio de su voluntad según su beneplácito, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto ¿qué? Ojo, pero para conocer su voluntad necesita preparar tu alma, tu capacidad de entender. Habíamos leído que tienen el entendimiento entenebrecido, porque viven ajenos a la clase de vida de Dios. ¿Por qué? Ignorancia. Y así está la gente, estrechez. Ves a la gente toda preocupada. Es que subió el dólar. Dije, pues ¿cuántos dólares tiene? Ninguno. Entonces, ¿de qué se preocupa? Pues, la gente está preocupada porque subió el dólar. Es que con eso va a subir más cosas. Significa que sus ingresos van a ser mayores. Dios le prometió que nada le faltará. Yo no voy a aceptar lo contrario. Sí. Una vez un hermano me dijo, fue una hermana, me dijo, hermano, ya va a vender su camioneta, ¿verdad? Porque ya ve cómo está subiendo la gasolina. Dije, ¿y cuándo usted ha llenado mi camioneta de gasolina? Nunca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su preocupación? Dígame, ¿cuál es su preocupación? Dios me dijo que no faltaría nada en mi vida. Yo me he renovado mi entendimiento a eso. Hay todavía algunas áreas que necesito renovarme, pero necesito dejar que la palabra de Dios trabaje aquí. Romanos capítulo 12. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Sí? Es muy difícil que una persona se renueve si no escucha la palabra de Dios, o si escucha palabra que no renueva. Hay predicaciones que verdaderamente no son predicaciones, son puntos de vista de una persona. La palabra de Dios viene a transformar tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. ¿Me pones la compubiblia, por favor? Y me buscas en esta misma escritura que vamos a leer en Dios habla hoy, por favor. Vamos a leer 12:1. Fíjate lo que Dios te pide que hagas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y te explica cuál es ese sacrificio. Muchos han tomado esta cita como: no hagas nada malo. No, mis chavos, no vayas al cine. Eso no está diciendo. Ahí te está describiendo: presenta tu cuerpo santo, porque ha sido santificado, agradable a Dios. Dice que ustedes ya agradan a Dios. Y te describe cuál es ese culto, cuál es ese sacrificio. La palabra sacrificio es ofrenda, no es dolor. Pues yo me sacrifiqué casándome contigo. No, discúlpame, más bien te ofrendaste. Es lo mismo, ¿sí? Yo soy una ofrenda agradable para mi mujer. A ver, díselo: soy tu sacrificio, chiquita. Fíjate lo que está diciendo. ¿Cuál es ese sacrificio? Tu culto racional. En pocas palabras, en español, y para que le entiendan, es: congrégate. Eso es lo que te está diciendo. Hey, acérquense, trae tu cuerpo. Yo me congrego en espíritu. Ay, no seas manchado. Ven, congrégate, aliméntate de la palabra, ofrece, ven por lo menos. Tu culto racional significa, ¿qué es un culto? Busquen la definición de culto. Es una atención especial a algo. Hay gente que le rinde culto a su marido. En cuanto llega, ya te hice de comer, está rindiéndole una atención especial. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya llegué. No hay nadie. No, hay cierto culto, ¿sí? A los hijos que rindan culto en especial a tus papás. Papá, ¿te ayudo? ¿Lavo el carro? ¿Sí? Aunque no dan paso sin cuaracha. ¿Y me lo prestas? Lo que quiere decir es: congrégate, escucha la palabra, pon tu razón a la palabra y deja que la palabra transforme tu manera de pensar. Por eso el siguiente versículo dice la escritura, Romanos 12:2: no te conformes a este siglo, no te conformes a la manera de pensar de este mundo. No todo lo que le pasa al mundo te tiene que pasar a ti. Es que el país está en crisis. El país, no yo. Yo soy del cielo, aquí estoy, pero soy del cielo. Bendigo mi nación, y la Biblia dice: Dios bendecirá a la nación donde Él me ha puesto. Pero la escritura dice que soy ciudadano del cielo. Yo dependo del cielo. Para mí eso es importante. Mi ciudadanía está en los cielos, mis derechos son del cielo. Y en el cielo dice que si todo sube, yo subo más. Mis finanzas son las del cielo, no son las de la tierra. ¡Wow! Pastor, gracias a Dios, incrementaron el salario mínimo. O sea, a mí no me pagan por salarios mínimos. Yo soy dueño, a ver, di conmigo: soy dueño de la herencia de mi Señor Jesús. Yo vivo en abundancia. De ahí, no te muevas de ahí. Por eso dice la escritura: no vivan ya según los criterios del tiempo. Primero ponme la versión Reina Valera. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué más? 3 características de la voluntad de Dios: bueno, agradable y perfecto. Si le falta uno, no es de Dios. Ay, no, ese muchacho sí, ha de ser voluntad de Dios. Está bueno. No, es agradable. No, agradable. ¿Y qué dice Jesús? No, Él no cree en eso. La Biblia dice: no te unas a yugo desigual. El esposo que te tiene ama más a Dios que a ti. Les conviene, porque si te ama más a ti que a Dios, por eso. Pero si ama más a Dios, va a buscar primero a Dios, va a recibir del amor de Dios y te va a transmitir amor. Y no va a llegar como muchos dicen: tengo 3 niños y ya ha llegado el otro. ¿Se embarazó? No, llegó mi marido. Tienen un niño y el niño necesita. Es muy triste eso, ¿no? Sí. Entonces, pues la voluntad de Dios es buena, ¿qué? Agradable. Pero fíjate lo que dice. Con esta versión la van a entender mejor. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de ¿qué? Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es ¿qué? Quiere decir que si no hay cambio de manera de pensar, no hay cambio de vida. Y la Biblia, Pablo les decía: ya no anden como los incrédulos que caminan sin conocer la clase de vida de Dios.
Si no hay cambio de manera de pensar conforme a tu salud, por eso te enfermas y por eso aceptas. Ahí vienen los fríos. ¿Ya compraste neomelubrina? Ya ves, porque y jarabe para la tos, y ya te estás preparando porque ya estás mentalizado según el criterio del mundo que en el cambios bruscos de temperatura te enfermas. Imagínate Jesucristo, chin, ya llovió, chin. Algún día lo viste, Pedro, tráete un Pepto. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Así como vivía Jesús, esa es mi medida de vida. Si nos ubicamos, pero ¿cómo voy a vivir esa clase de vida? Cambiar mi manera de qué, recibir a Cristo, eso es lo primero. Pero hay muchos que han recibido a Jesús y siguen viviendo como fracasados. ¿Por qué? Porque no han cambiado su manera de pensar, no le han permitido a Dios renovar su forma de pensar. Pero ya llevo 18 años, a lo mejor lo que estuviste escuchando no sirvió de nada, no era buena palabra. La buena palabra viene a cambiar tu manera de pensar. Yo conocí a una mujer que le daba miedo todo, no podía salir a la calle si no la acompañaban. Estaba bien gordita, le dije, ¿y por qué tiene miedo? Es que ya ve, ahorita que roban tanto, pues no sé para qué la quieran robar, ¿sí? Pero no salía ni a la tienda y vivía con miedo. Era un espíritu de temor. Reprendimos el espíritu, pero su manera de pensar se quedó y todavía le daba miedo, todo le daba miedo, hasta que empezó a escuchar la palabra. Y dice que escuchaba mis mensajes y los escuchaba 2, 3 veces y cambiaba su manera de pensar, su manera de pensar. Y un día dijo, voy a salir a la calle, empezó a salir a la calle. Ahorita tiene su propio negocio y se desenvuelve con libertad. ¿Por qué? Porque cambió su manera de qué, de pensar. Dejó el pensamiento del hombre y aceptó el pensamiento de Dios. Dice la escritura, no te conformes. Hay gente que se conforma en esa manera de pensar y no lo cambias. Me acuerdo que fui a orar por una persona y dije, tenía cáncer, le dije, vamos a orar para, no hermano, pues de algo me tengo que morir. Y me dio tanto coraje. Dije, mire, voy a orar, se va a sanar y si quiere terminando, ya sano, aviéntese a un carro. Pero de enfermo no se muera. Es una afrenta a Dios. Él se llevó sus enfermedades. A ver si sano, a ver si le dan ganas de morirse. Pero no se enoje, pastor, el cáncer lo tengo yo. Pues vamos a quitarlo eso. Y oramos y ahí sigue dando lata. Ni se aventó. Porque la forma de pensar de la gente está determinada que la muerte limita su vida. Cambia esa manera de pensar. Tú naciste de nuevo para vida eterna y la muerte está bajo tus pies. Está para servicio. Nada más hay que aprender qué es lo que vas a escuchar. Lo que escuchas, eso se va a sembrar. Por eso si tú escuchas una mala palabra, mal mensaje, hay gente limitada, pueblo de Dios limitado. Y vemos iglesias enteras, desde el pastor hasta lo demás, enfermo. Aunque yo sé que cada quien tiene que usar su fe, pero hay veces que es crónico porque el pastor acepta la enfermedad como parte de la vida normal. Es una mala enseñanza. O si estás pobre, pues Dios te mandó pobre. Dios hizo al mismo tiempo al pobre y al rico. Sí, hizo a las personas, pero pobre y rico es decisión de cada quien. Él vino, siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza fueses. Entonces ya cambió mi manera de pensar. Él sufrió mi pobreza para que yo ya no la sufra. Me toca ser rico. A ver, di conmigo, me toca ser rico y vivir en abundancia. Esos son mis derechos. Son mis derechos de vida. Lo que Jesús habló, su voluntad, por eso yo la conozco y cambio esta manera de pensar. Es necesario que tu entendimiento experimente salvación. La gente al no comprender, pues el perdido a todas va. Y que va y que, dame una limpia y le pasan el huevo por arriba y por abajo y una vez una mujer fue a echarle gasolina y había una gitana y me dice, ¿le leo la mano? Y dije, no tengo nada escrito. Antes escribía los acordeones, o sea, pero pues ahí ya no. No, es que para tu futuro, no, ya mi futuro ya lo sé. Ah, tú también lees la mano. No, yo leo la Biblia. Mi futuro ya está escrito. La Biblia dice que todo el caminar del justo será como la luz de la aurora, que voy en incremento. Si hoy soy rico, mañana voy a ser más rico. Y que Él tiene un futuro de espectáculo, dice para mí Dios. Yo leo Jeremías 29:11, ahí lo dice. Él tiene un plan, proyecto para darme un final, un final de espectáculo.
Sí. Yo no necesito que me lean mi futuro. Mi futuro ya está escrito. Ahí está escrito. Vivir sano siempre, vivir próspero siempre, vivir pleno siempre. Ahí está escrito. Solamente lo he aceptado como mi manera de pensar. Voy a explicar algo. La Biblia dice que hay dos tipos de pensamientos o dos formas de pensamiento. Una, la manera de pensar de Dios, que dice que es más alto que la manera de pensar de ¿quién? Del hombre. Y la otra es la manera de pensar del diablo, que es la misma del mundo y la misma de la carne. En uno de esos dos pensamientos estás operando. En el pensamiento del diablo estabas acostumbrado, porque tu mente estaba acostumbrada a eso. Fíjate, Efesios capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 2. Fíjate cómo vivíamos antes. En los cuales anduviste en otro tiempo. Di conmigo, otro tiempo. Ya no es para ti. Ya, si la Biblia dice en otro tiempo, significa que yo ya no estoy en ese otro tiempo. Y estoy en un nuevo tiempo. Hay que aprender a leer los tiempos de la Biblia. En los cuales tú anduviste en otro tiempo. ¿Y cuál era ese tiempo? Cuando seguías la forma de vida del mundo, la corriente de este mundo, su forma de pensar, su forma de hablar. ¿Cómo estás? Ahí llevándola, como todo, sufriendo. Échale ganas. Qué feo. Miren, me tocó predicar el sábado a la hora de que iba a ser el partido de Chivas contra América. Y allá eran son americanos, eran, porque Dios los está convirtiendo. Antes me empezaron, que vamos a servir, qué bueno, pastor, qué bien, para echarle carrilla. Empezaron así. Y es más, muchos no fueron a la congregación por irse a ver el partido. Y yo me puse a predicar. Dije, bueno, Señor, mira, tú eres mi justicia y tú defiendes mi causa. Al día siguiente todos estaban así. Y como no les decía nada, digo, pues no hay que ser soberbios ni nada, ¿verdad? Toda la predicación empezaron y se gozaron, etcétera, etcétera, ¿sí? Y al final dijo, quiero dar un testimonio. Todos estaban ahí, gloria a Dios, porque Dios exhibió mi justicia y gracias a Dios que las Chivas ganaron contra el... ¡Oh! Miren, dice, ¿a qué viene esto con la palabra, hermano? Todo es el rebaño sagrado y Dios tiene su rebaño sagrado. Es para hacer cambiar la manera de pensar de la gente, ¿no? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al diablo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos que no prestan atención a la palabra de Dios. De desobediencia son los que no han recibido a Jesús. Tú vivías así, versículo 3, por favor. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Di conmigo, otro tiempo. Así vivías. Vivías según los deseos de tu carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne. ¿Y de quién más? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Así vivías. Operabas como la demás gente. Pero ese era en otro tiempo. Ahora Dios me ha dotado. Y Él está haciendo un cambio de mi manera de pensar. Y me ha dado, ojo, su propia capacidad de mente. Primera de Corintios, por favor, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Y no las puede ¿qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Así es toda la persona cuando les hablas de Jesucristo. Es más, fíjate cómo es el diablo. La gente le cree más a los brujos que al predicador. Es más creíble de que no, que yo me lo voy a amarrar, voy a hacerle un amarre. El otro día estaba parado yo y había un poste. Tarot, hacemos trabajos de amarres. Dije, han de ser de mudanzas. Amarres. Pero la gente le cree más a eso que al hecho de decirte que Jesús es Señor, es poderoso y Él resuelve tu problema. Porque el diablo, esa forma de pensar es la corriente de este mundo. Eso era en otro tiempo.
Fíjate lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Pero ahora sí, habla de ti. Siguiente versículo, por favor, hija. En cambio, a ver, di conmigo, en cambio yo. Dice, el espiritual juzga, ¿qué? ¿Sabes lo que significa la palabra juzgar aquí en esta palabra? Significa comprender, entender. En cambio el espiritual entiende todas las cosas, pero él no es juzgado. Nadie te puede juzgar. Hay gente que no te entiende. Yo cuando llegué por primera vez a la congregación, mi mamá era de las que se sentaba aquí, ahí. Yo le dije, no, jefa, ahí no. Bueno, yo aventaba piedras o ponchaba las llantas del pastor, o rompía los focos, ¿sí? Porque no me gustaba y iba por mi mamá y entraba, así como si yo entrara. Mamá, mamá, estaba el predicador, ya vente. Y mi mamá, que te vengas. Y llegaban, ella, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, con ustedes nada más quiero que mi mamá se venga. La sacaba. Como que aquel tiempo pues yo andaba de pandillero, de golpeador, asaltante, pues me valía gorro. Nomás porque no quería que mi mamá estuviera ahí. Y luego mi mamá decía, gracias Dios porque mi hijo es un predicador. Y dije, mamá, dame de lo que tú fumas, va a ponerme del mismo nivel. ¿Cómo es eso? Pero mi mamá declaraba, gracias porque mi hijo es un predicador. Hablaba las cosas que no son. Ella se agarró de una promesa, todos tus hijos son bendición y todos tus hijos predicarán y pregonarán mi bien. Así decía. Así que voltea con tu hijo y dile, gracias Dios porque mi hijo es un predicador. No va a ser, es. ¿Sí? Aunque tu hijo se tuerce, Dios cumple lo que promete. Amén. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Siguiente versículo. Fíjate lo que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le va a enseñar a Dios? Mas nosotros, ¿qué dice? No vamos, sino que tenemos que. ¿Qué significa esto? Ahora tengo la capacidad de entender a Jesucristo. Empieza, ahora ya lo entiendo. Ahora tengo esa capacidad. Dios me ha dado su capacidad para entenderlo. ¿Sí? Lo que antes no entendías, ya no digas no lo entiendo, más di lo creo. Yo muchas cosas, yo cuando empecé a aprender de finanzas no entendía. Yo no entendía por qué era el diezmo, por qué era la ofrenda, pero una cosa sí decidí creerlo. No necesito entenderlo para creerlo. Necesito creerlo y después lo voy a entender. Y ya después entendí por qué era el dar, el diezmar, el ofrendar. Aprendí. Y ahora lo entiendo de tal manera que se los explico a tanta gente. ¿Sí? Es que, mire, entienda una cosa. No se amarro, rompa con la codicia. Y va a ver cómo su vida financiera va a empezar a cambiar. ¿Por qué a Dios le cuesta tanto dar, pero si otra persona le pide tanto, otra sí lo acepta, nada más por engaño? Créale a Dios. Créale a Dios. Y yo lo entiendo así tan sencillo, miren. Lo entiendo así. Cuando me hablan de finanzas lo entiendo. Entiendo el diezmar, el ofrendar, el dar, el bendecir. Por eso me encanta hablar de esas cosas. Porque Él me dio su capacidad de comprensión. Amén. Tercera epístola de Juan, versículo 2. Yo necesito dejar mi antigua manera de pensar. No te aferres a ello. No te aferres al principio de que yo soy el hombre y soy el que da la última palabra. No, eso a lo mejor no es una buena manera de pensar. A lo mejor te está deteniendo para que tu matrimonio vaya a otros niveles. Dios nunca puso a la mujer atrás del hombre, eso es importante. Eso fue el pecado, eso fue la maldición. ¿Sí? Y en México se llevaba mucho a cabo eso. El hombre en su jinete, en su caballo, que diga, y la mujer atrás llevando la leña. ¿A dónde van? Al doctor. ¿Se siente mal? No, mi mujer, que le duele la espalda.
Eso era la maldición. ¿Sí? La bendición Dios la puso como ayuda idónea, que significa equilibrio. Aquel que lo equilibra. El mismo peso. En una balanza, si de un lado pesa 1 kilo, del otro lado, ¿qué? Para balancearse, otro kilo. Eso significa ayuda idónea. Y tampoco, mujer, quieras levantarte sobre tu marido, porque en el cuerpo el marido es cabeza. No quieras mandar por encima de él. Él es cabeza y tú eres la ayuda. Es ponerse de acuerdo para que sean uno. Bueno, pero ya les hablaremos de cuestión de matrimonio, ¿verdad? Tercera epístola de Juan. Amado, fíjate lo primero que te dice Dios. ¿Qué eres? Amado. Yo soy su amado. ¿Sí? Amén. El chiqueado de Dios se llama Israel Rubalcaba. Es más, la Biblia habla de mí, ahí dice mi nombre. Israel. Israel Rubalcaba. Amado. Fíjate, ahora vamos a ver el deseo de Dios. Yo deseo que tú seas ¿qué? Ah, caray. Él no te quiere pobre, no te quiere limitado. Yo deseo que tú seas prosperado ¿en cuántas? En todas las cosas. Segundo deseo, y que tengas ¿qué? Deseo de mi Padre. Pero ¿cómo las vas a disfrutar? Así como prospera ¿qué? Dios tiene el deseo de que la gente sea sana. Él no quiere que un cristiano esté enfermo. Su deseo ya está. Deseo que seas. Pero ¿por qué no estás disfrutando eso? Porque la Biblia dice cambia tu manera de para que tú puedas tomar lo que desea Dios para ti, su voluntad. Necesitas cambiar, que prospere aquí. A medida que te vas dando cuenta, tú eres cabeza y no cola. Hay gente que, ay, lo que me den. ¿Sí? Oiga, ¿qué lugar quiere? No importa, el que me den. Válgame, te están poniendo que escojas. Pero a veces por tu autoestima disminuida, no aceptas. ¿Sí? ¿Quiere alguna parte especial del pastel? Lo que si hay, no se preocupen. Esa es una falsa humildad. En cambio, yo veo gandallas, no, el de la cereza, adrede hasta la agarran y o sea, para que ya no. ¿Sí me comprende? ¿Sí? ¿Usted qué parte quiere? Todo. A los demás cómprenles pingüinos o algo. Todo es tuyo, la escritura dice, toma lo que te pertenece. Lo que tú no quieras, me lo das. Si tú no quieres tu herencia, yo la recibo. No hay problema. Alguien tiene que administrar eso. Puedo ser yo, no te preocupes. Si tú no quieres los carros, las casas, las bendiciones que Dios tiene, ¿les pasas mi teléfono, Xochitl? Por favor, para que. Ay, yo lo que no quiero, no, Dios, se lo pasan a Israel, no hay problema. No hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a medida que tu alma es prosperada. Empieza a cambiar tu manera. La próxima semana voy a empezar a hablar acerca de libres de conciencia. Esa parte del alma que necesita ser restaurada de una forma especial. Hay gente que en su conciencia o el conocimiento de sí mismos los tiene muy disminuidos. Ay, es que yo estoy muy feíta. Sí, por eso nadie me pela. Una vez me llamó la atención, había una muchacha gordita, no digo gordita, gordota, perdonen la expresión, y se ponía unos vestidos apretados, parecía Michelin, pero la muchacha decía, así lo hacía, esto quieren muchos, y tenía un pegue de neta, había un muchacho que andaba y sus amigos, pues ¿qué le ves? No, yo le decía, no, si de que le ve, o sea, eso no es invisible, eso es bien visible. Dice, pero es que no sé, tiene algo. Y sí, la muchachilla le encantaba y ella decía, estoy guapa, estoy hermosa, etcétera. En cambio, una muchacha que estaba guapita, bonita, güerita, pero siempre con el pelo así, nadie la pelaba. Y un día yo dije, a ver, y los jóvenes iban con la gordita, y los chavos, ¿sí me entienden? Me acuerdo una vez que se hizo, a ver, como que me desmayo, y que la detuvieran, se cayeron todos. A ver, ya,
Y pues, puro ñengo, ¿sí? Ya tuve que ver si alguno estaba vivo. Pero tenía una concepción de sí misma diferente, tenía una conciencia. Y ella decía, Dios me hizo hermosa. Su conciencia la cambió Dios, ¿sí? En cambio la muchachita se sentía fea. Toda su vida su papá le dijo, eres fea, mira nomás. Y empezamos a ministrarla. Y empecé a orar por ella y le empecé a decir, usted es una bendición. No, hombre. Un día que llegó arreglada, sí. No, mira, los muchachos, eres nueva. Y era la misma, nada más que pues, nadie la pelaba. Dios necesita cambiar tu conciencia. Hay gente que tiene una conciencia de pobre. Por eso nunca se imagina teniendo millones. Hay gente que tiene una conciencia de fracaso. Por eso no se ve exitoso. Y yo no estoy hablando de psicología. Estoy hablando de renovación, de limpiar tu conciencia. Esto es lo que viene a hacer Dios, a cambiar tu manera de pensar, a que te veas como Él te ve. Si la gente te ve feo, etcétera, ese es el problema de la gente. Dios te ve hermoso o hermosa. Y si tú aceptas eso, vas a empezar a impactar a los demás. A impactar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Tú eres la imagen visible del Dios invisible. La gente al verte va a conocer a Dios porque tú manifiestas la gloria de Dios. Así es lo que dice la palabra. Yo sé que para muchos, ¿what? Ahorita, pero van a llegar el momento que van a aprender todo eso y se van a mover en otros niveles. Amén. Filipenses, ya vamos a terminar. Yo voy a empezar a aceptar en los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios no es más que su palabra. Esta palabra es lo que Dios piensa de ti. Esta palabra es lo que Dios ha establecido para ti. No aceptes otra cosa. ¿Quieres saber qué Dios piensa de ti? Ve aquí y vas a ver que Él, por ejemplo, te dice, tú eres perfecto delante de mí. Aquí en la palabra de Dios dice, eres limpio, santo y sin mancha. A lo mejor para otros eres un cerdo, un puerco, un sucio. ¿Sí? Perdonen el vocabulario, pero pues no nos andemos entre las ramas, así se hablan. A veces cuando yo me paro, ay, está el pastor. El pastor, como dice la escritura, que no cambien su vocabulario porque yo esté. Cámbienlo porque la palabra los provoca a cambiar. Si no sería falso. ¿Sí? Capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, no es más que la palabra. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto piensen. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. Piensa en lo que dice la palabra. No pienses lo que piensas tú de ti mismo, porque a lo mejor ese pensamiento no va acorde a Él. Si tú te sientes, no, es que mira, yo, pues la verdad me siento cuasimodo. Hazlo a un lado, ese es un pensamiento del diablo. Es que yo creo que por eso se han burlado de mí, porque... Y ahí empiezas y luego tomas otras alternativas. Por eso, abajo los hombres. Hay gente que dice, no, pues por eso mejor me voy y con otra mujer. Terminan en lesbianismo, porque a lo mejor viene otra mujer y les dice, estás bonita. No caigan en esos engaños. Por eso quiero que conozcas el pensamiento de Dios. Desecha el pensamiento del enemigo. Todo pensamiento que te limite, que te haga sentir fracasado, que te haga sentirte inmundo, es del diablo, quítalo. Todo pensamiento que te levanta, te anima, te exhorta a que perseveres y que te muestra que eres especial para con Dios, ese es el pensamiento de Dios. En ese persevera, en ese persevera. Es que no, en mi trabajo no soy bueno. Hey, cambia, la escritura dice que tú eres excelente en todo lo que haces. Empieza a meditar en la palabra y que Él te ha dado sus habilidades para que salgas adelante. Pensamientos de éxito son los que vienen de la palabra de Dios. Amén. ¿Aprendimos el día de hoy?
Entonces, parte de la nueva creación es de que también tu forma de pensar se adecúe a lo nuevo, a la nueva manera de vivir, a la nueva manera de pensar de parte de Dios. Amén. Ponte de pie, dale un fuerte aplauso al Señor, ¿sí?